Sí, bien, como decíamos temprano, es muy común en marcos democráticos que los líderes políticos apelen a una multiplicidad de estructuras argumentativas, y en la medida que se pueda sostener eso, puede ser una especie de ecumenismo no normativo, cuando es exitosamente desarrollado. Otras veces parece más como una cuestión más contradictoria, pero en principio está claro en el presidente ese intento de llegar a la justificación normativa de las acciones emprendidas desde distintos puntos de vista, distintas construcciones normativas. Muy bien, muchas gracias, Agustín, Cristina y Agustina. Grupo 10, Carla, Sabrina, Oriana y Anina. ¿Están? Sí, profe. ¿Cómo les va? Bien, todo bien. No sé si están mis compañeras. El PowerPoint se lo enviamos a su mail. Hola, sí. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. ¿Faltaría Sabrina y Oriana? Chicas. Bueno, a ver, denme un segundo que lo Hola, acabo sí, acá estamos. de recibir el correo. Bien, bueno, cuando quieran. Bueno, nosotras, yo voy a hablar de lo que sería la teoría utilitarista. A ver, bien. Profe, si puede pasar a la otra pestaña. Eso más o menos leímos como una mini introducción. Bueno, nosotras desde la parte del utilitarismo hemos usado una frase que el presidente Alberto Fernández utilizó el día 16 de marzo de 2020, que fue cuando decretó cuarentena obligatoria para todos. Bueno, y la frase básicamente establece, dice que hay que evitar el ritmo de contagio, que se acelere de tal modo que el sistema sanitario argentino no pueda atender. Bueno, nosotros con esta frase la hemos utilizado como una teoría utilitarista, ya que nos da a entender que busca el bienestar para la gran cantidad para la cantidad de personas, manteniendo una estabilidad del sistema de salud argentino que está preparado para una cierta cantidad de personas y no para una pandemia en sí. También estas acciones personales deberán que nos haga felices a todos. Esto quiere decir que al mantener la cuarentena estamos cumpliendo con todas las medidas establecidas para poder lograr un fin moral y personal, como conservar la salud en su mayor cantidad posible. Para eso debemos ser conscientes nosotros y actuar correctamente, realmente correcto, ¿sí? Por ello tendremos en cuenta las consecuencias, ¿sí?, de las acciones propias y también lo que pueda causar en el otro, perdón. Nosotras básicamente esa frase que nosotras hemos utilizado, consideramos que el presidente tuvo en cuenta en beneficiar a las personas al decretar lo que sería la cuarentena obligatoria. No sé si las chicas, no sé si quieren pasar, chicas, o hablar. Sí, habría que pasar a la siguiente diapositiva. El liberalismo ontológico. Voy a hablar sobre el liberalismo deontológico, que también es una de las corrientes de la teoría normativa, que justamente surge como oposición al utilitarismo. Y nosotras tomamos una noticia del diario El Mira, que es un diario de Andalucía, donde un grupo de médicos de España, que acá está arriba de la foto el titular, a través de una marcha, manifiestan la idea, digamos, apoyan la idea de negar la existencia del COVID-19
y la validez de los test PCR, que los test PCR son unos test rápidos de la prueba para el COVID. En este sentido, nosotros claramente tomamos este ejemplo porque el liberalismo ontológico lo que hace es respetar, digamos, las libertades o los derechos individuales de las personas, porque dicen que estas personas tienen que ser libres para decidir y para perseguir, digamos, sus propios fines, sin que se les impongan los de los demás. Y además, que claramente cae sobre un agente moral que es muy importante, que estos médicos salen a marchar, porque claramente lo que dicen es que les están mintiendo, ¿no es cierto? Que eso no es cierto. Entonces recae sobre el agente moral, que en este caso tiene que decir, bueno, tiene que ser el de decir la verdad, ¿no? Y acciona sobre ese agente y salen a manifestarse. Claramente cuando la teoría deontológica lo que dice es que entre el bien y el derecho siempre tiene que prevalecer el derecho, entonces estos profesionales de la salud claramente quieren primero su derecho a la libertad y segundo también su derecho a poder manifestarse y a que no lo sancionen por eso. Ay, qué mal. Me quedo medio trabada, perdón. Bueno, claramente eso, salen a manifestarse también sin tener por ahí en cuenta las consecuencias que esto puede provocar al conjunto de la sociedad, porque como bien explicaban los otros compañeros anteriores en otros grupos, siempre hay una idea del yo individual que es bastante abstracta. Manifestaciones o las acciones morales que se llevan a cabo en las sociedades no se plantean como un impacto material específico, sino más bien como una libertad abstracta que, bueno, no suele tener en cuenta las consecuencias que puede provocar para el conjunto de la sociedad. Entonces, nada, esta parte de la población claramente sale a manifestarse por su derecho a la libertad y también porque le digan la verdad, porque para ellos la enfermedad claramente no existe, no es real. Bien. ¿Paso? Sí. Bueno, profe, en el comunitarismo hemos encontrado dos ejemplos, que bueno, el primero lo voy a decir yo y el segundo lo van a explicar mis compañeras. El primero habla de una noticia, ¿sí?, que básicamente surgió en España, ¿sí?, una iniciativa de organización, en donde la noticia habla de que miles de personas aplauden desde los balcones para decir gracias por el trabajo de los profesionales sanitarios en la gestión del coronavirus, ¿sí? Básicamente esta medida se expresa todos los días en los balcones y las ventanas de España, a los trabajadores de la salud, ¿sí?, que garanticen los servicios esenciales, ¿sí?, atravesados por esta pandemia, donde está vinculada a una representación y manifestación por parte de todos los ciudadanos y ciudadanas que desde la seguridad de sus casas, ¿sí?, son testigos del funcionamiento social y que también a través de las redes sociales comunitarias, ¿sí?, juegan un rol fundamental en esta situación, ya que garantizan el despliegue de recursos y de contención en los territorios, lo cual estas mismas redes son las que normalmente funcionan y garantizan la reproducción social de una buena parte de la sociedad informal, en donde hoy cumplen y constituyen una malla de protección de los sectores populares contra la propagación de la pandemia. Bueno, esta acción, como dije recién, surge desde la Comunidad de Madrid, ¿sí?, sin imposición. Esto quiere decir que el Estado no es interlocutor en esta situación, y es donde podemos ver que han decidido como comunidad razonar moralmente de una forma comunitaria. Pero también lo he visto desde otro punto de vista, este ejemplo, ¿sí?, en donde lo puedo relacionar a una teoría consecuencialista, ya que ellos están aplaudiendo
debido a una consecuencia que es el esfuerzo de los trabajadores. Y también a una teoría deontológica, porque tienen desde aquellos principios y valores, piensan en lo que serían, desde sus propios principios y valores, moralmente, ¿sí? Piensan en lo que sería el otro, ¿sí? Y mis compañeras tienen otro ejemplo, no sé, chicas. Hola, buenas tardes, profesor. ¿Me escucha Hola, bien? ¿qué tal? Sí, perfecto. Bueno, profe, debo serle sincera, particularmente a mí y a Oriana nos ha costado entender el comunitarismo y trasladarlo a un ejemplo. Ahora estamos viendo, tratando de buscar un ejemplo para entenderlo y aprender más, y buscamos el ejemplo de ley de cupo laboral trans, ya que, bueno, que esta decisión política del presidente pondera el derecho universal de tener un trabajo en blanco a un sector de la sociedad que ha sido invisibilizado históricamente. En plena pandemia, las medidas para impedir han dejado expuestas las enormes dificultades de este trans para subsistir detrás de las innumerables urgencias y necesidades alimentarias y las dificultades que tiene, digamos, este colectivo para acceder al derecho de la salud. Bueno, sabemos que el derecho a la salud es un derecho básico, imprescindible, para garantizar otros, como el del trabajo. Ya que solo el 18% de las personas travestis y trans, sin opciones excluidas tempranamente de la educación y muchas veces de sus familias. Y en gran parte de esta gente que compone este colectivo recurren al trabajo sexual. Desde una óptica económica y de salud pública. Que se puede dar porque la incorporación de este colectivo al trabajo formal logra una transferencia económica, obviamente para que pueda subsistir, y de salud pública, porque estamos previniendo que ese colectivo se contagie de este virus. Está bien, pero ¿por qué sería comunitarista eso? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Porque estamos viendo una de las características que defiende, que dice, digamos, esta teoría, la comunitarista, que defiende a la comunidad para la formación y desarrollo individual, que sería de estas personas que componen el colectivo del LGTBI. Bueno, a mí me parece más bien el argumento es fuertemente liberal, es decir, que hay un grupo de personas cuyos derechos, o dijiste derechos básicos, incluso usaste la expresión, le están siendo violados, no se le están siendo reconocidos, e inexorablemente eso implica un problema moral universal. Esas personas necesitan que sus derechos sean reconocidos con independencia de cualquier característica de ellas como sujetos individuales. Justamente son sujetos abstractos, no importa qué hacen, qué son, cómo se identifican, nada de eso, son personas como cualquiera de nosotros y por consiguiente acceden al mismo plexo de derechos que todas nosotros y por consiguiente se le tienen que ser cumplidos. Y si hay que configurar algún tipo de mecanismo particular para garantizar esa universalidad, hay que hacerlo, pero esa es una justificación fuertemente liberal. En general, Bien, pero nosotros lo más lo entendimos, Ajá. lo tomamos de la acción, digamos, que tuvo del gobierno para visibilizar. Sí, pero eso es por digamos, esta liberal. comunidad. Acá no confundan comunitarismo con lo que está referido a una comunidad específica, son dos cosas diferentes, ¿sí? El comunitarismo lo que va a intentar decir es que la fuente de la normatividad es una construcción comunitaria y que por consiguiente esos valores normativos de las comunidades pueden imponerse sobre las libertades individuales porque no existen esos individuos desprovistos de sociedad. El argumento, todo lo que involucre, no obstante, una extensión de derechos o una
justamente universalización de reconocimientos de derechos a personas cuyos derechos no estaban siendo reconocidos es en esencia fundamentalmente liberal, ¿sí? De a poco van a ir bajando más estas categorías, pero esto es importante entenderlo porque una de las cuestiones también importantes de estudiar teoría política normativa es poder identificar lo que son los trasfondos fundamentales de estas filosofías y los usos retóricos que de ellas hacen algunos grupos políticos. O sea, hay una diferencia muy grande entre lo que implica la filosofía del derecho liberal de lo que dicen los autoproclamados liberales sobre cosas, ¿sí? En general, todo lo que implica derechos humanos, expansión de derechos, reconocimientos de la universalidad del acceso a formas de ejercicios de derechos, tiene una matriz profundamente liberal. ¿Sí? No sé si se entiende ese punto. Sí, profe, se nos ha clarificado. Por eso yo le dije en un principio que nos había costado entender esto. O sea, cómo trasladarlo, digamos, a un ejemplo. Al menos a mí. No hay ningún problema, para eso es el práctico, ¿sí? Para que conversemos de estas cosas y veamos si logramos bajarlas, porque nos va a pasar en toda la materia y en otras materias de teorías políticas también, que son como categorías abstractas y que es difícil bajarlas. Como es difícil bajarlas a casos, a veces parece, es difícil encontrarles la utilidad, pero está precisamente allí, ¿sí? Y la idea de estos prácticos es fundamentalmente eso, ¿no? No es que estén mal ni que estén bien, vamos a conversarlos para ver justamente dónde pudo haber alguna duda. Y pasa mucho con el tema del comunitarismo. Los comunitarios no es que nieguen los derechos humanos, ni muchísimo menos. Lo que nos están diciendo es que el fundamento normativo no es el individuo aislado, sino que es la comunidad. Entonces, para los comunitarios, incluso podrían haber acciones colectivas que vayan en contra de lo que para un liberal es un derecho individual inviolable. ¿Sí? Entonces, por ahí la cuestión de la cuarentena justamente es un ejemplo interesante para pensar cómo desde una perspectiva comunitaria se podría justificar, entre comillas, el avasallamiento de derechos. Que también se podría hacer desde el punto de vista liberal, ¿sí? Porque para el liberalismo, y una parte importantísima de la filosofía liberal es justamente discutir qué pasa cuando los derechos entran en conflicto entre sí, ¿no? La misma idea de los derechos humanos o de los derechos fundamentales es como una cuestión bastante intuitiva que nos dejan allí para pensar que hay derechos que son más importantes que otros en el caso de que tenga que haber algún tipo de conflicto. Pero estas son discusiones súper abiertas que las damos día a día, ¿sí? Las damos cotidianamente. Pero está muy bien la reflexión y está bueno que las podamos aclarar acá. Profe, no sé si sí, yo no sé si quedan más grupos, pero también quería, porque cuando estaba haciendo el deontológico también me entraron como algunas dudas. Porque, por ejemplo, dice, también respecto a este ejemplo de la noticia que nosotras tomamos de los médicos que pertenecen a un ámbito profesional también, que también tiene su propia ética de profesionalización, que tiene mucho que ver con la deontología, y es como plantea, por un lado, que es correcta la situación en la cual las personas se manifiesten para seguir sus convicciones, ¿no es cierto?, lo que ellos creen, pero sin hacer que otras personas tomen decisiones incorrectas, digamos. Es como medio paradójico a la vez. Entonces, estos médicos también se estaban manifestando, pero a la vez en una parte de la nota dice que eso está mal, digamos, con toda la ética deontológica de las normas de la profesión médica, ¿no es cierto? Entonces que los tienen que sancionar. Es como que medio que se chocan en un punto. Porque hay veces que pasa, y esto es importante, y a poco lo iremos puliendo, pero muchas veces los grupos, para justificar perspectivas que son bastante particularistas, o sea, que tienen que ver con sus intereses y sus interpretaciones, recurren a retóricas que parecen estar fundadas en perspectivas más amplias, sea el liberalismo, el comunitarismo, lo que sea. Pero incluso también muchas veces pasa que cuando se están haciendo justificaciones consecuencialistas, cada grupo pondera la consecuencia que le conviene. ¿Cuál sería el límite analítico allí? Bueno, y parte de las discusiones tienen que ver con eso. Entonces, muchas veces lo que encontramos es que los grupos o las personas
construimos argumentos cuya estructura conceptual parece ser, supongamos, liberal, pero cuando vamos a un análisis más pormenorizado nos damos cuenta que hay tensiones que difícilmente puedan ser resueltas desde una perspectiva liberal, como por ejemplo decir que es más importante que yo pueda ir al almacén de la esquina caminando ida y vuelta que los derechos humanos fundamentales, digamos. Claramente estas tensiones existen. Tensiones que, por ejemplo, otros años hemos trabajado cuestiones como, por ejemplo, el derecho a manifestarse. ¿Qué pasa cuando una persona por manifestarse no me deja a mí circular? Hay un conflicto entre derechos. Bueno, pero ¿cuál es más importante para la garantía subsiguiente de derecho? Todas estas discusiones están abiertas. Y muchas veces pasa esto, que no es que realmente hay desarrollos filosóficos desde tal o cual perspectiva, sino que se utilizan algunas estructuras conceptuales que tienen un aire de familia. Entonces es medio liberal lo que dice, o es medio comunitarista lo que dice, pero muchas veces son argumentos que en realidad son más bien débiles, ¿sí? Solo recurren a ciertas categorías conceptuales. Ya, además, sí. Sí, Janina. Porque también, además porque también yo veo que al ellos estar negando algo que realmente existe y algo que realmente mata personas, también es como que presentan, o sea, como que las mismas personas, por ejemplo, las marchas anticuarentena y todo eso, lo ven como un ejemplo, yo creo, para los médicos, porque ellos dicen, bueno, si ellos son los que saben supuestamente y esto no existe, es como que lo van a tomar como ejemplo y ahí es como que yo lo vería como también una perspectiva como más, al manifestarse y todo, también lo vería como una perspectiva como más comunitaria, porque eso como que se va difundiendo de boca en boca, perdón. Lo podría leer así también, sí, totalmente. Sí. Creo que es más difícil lo que parece el análisis. Sí. Sí, Sabrina. Profe, Sabrina, ya hablando lo que usted me dijo hace rato, si yo analizando esto podría poner, por ejemplo, que es el grupo de enfermeros que se está manifestando en las redes sociales, ¿no? Solicitando ayuda a la comunidad para que se quede en casa, digamos. ¿Eso podría ser algo comunitario? Primero que nada, tenemos que ver si hay un argumento normativo por allí, o simplemente lo que hay es no toda expresión de deseo o de ayuda implica en sí mismo un argumento normativo. En principio lo que nos están tratando de decir es, gente, cuídense por el bien, y ahí vendrá por el bien de ustedes mismos, por el bien de todos, o sea, y ahí vendrá luego cuál será el argumento, si será consecuencialista. Cuídense porque es la única forma en la cual pueden garantizar que ustedes y sus hijos estén sanos, suponete. Sería consecuencialista, porque la razón por la cual te tenés que cuidar es evitar un mal, ¿sí? Una consecuencia negativa. O cuídense porque es la obligación moral de todas y de todos cuidar la salud pública en un contexto de pandemia. Eso es el argumento más liberal, ¿sí? O cuídense porque la comunidad nos impone solidaridad en este contexto, es un argumento más comunitarista. ¿Sí? Habría que ver más en detalle cuáles son efectivamente los elementos que ponen allí para justificar lo que están solicitando. Claro, yo le hago esta consulta, se me vino analizando un poco, tal vez estoy equivocada. Tengo a mi hermana que es trabajadora en la salud y bueno, la falta de insumos, la falta de camas en las UCI, yo creo que por ahí puede ser un argumento ante la solicitud de ayuda que están pidiendo a la comunidad. Es lo que se me viene a la cabeza. Sí, por eso te digo, habría que ver bien cómo lo construyen, pero en principio podría ser desde cualquiera de estas perspectivas se podría armar ese argumento. Igual, profe, yo también considero que yo, por ejemplo, varios ejemplos que he buscado del comunitarismo, a pesar de siento que la mayoría van acompañados de una consecuencia. O sea, por lo que los he visto, siento que la mayoría van acompañados de una consecuencia por el cual se llega a un rubro comunitario, que es como el ejemplo que le estaba dando recién. Pero bueno, sí, es como usted dice, tenemos que verlo bien de la parte de los enfermeros. Piensen que
esto que nosotros hemos dividido como estas tres teorías, como tres formas de enfrentar la cuestión de los dilemas morales, en realidad están profundamente arraigados en la cultura occidental. Todas y todos nosotros pensamos en términos utilitaristas, deontológicos, constantemente, y estamos hibridándolos todo el tiempo. No somos un sistema teórico caminando, ¿sí? En general, todos portamos muchos de estos elementos y nuestras políticas públicas se fundan a la vez en consagrar derechos y a la vez que hacen eso, no obstante, recurren a una serie de argumentos consecuencialistas también. Es muy común la hibridación, ¿sí? Lo que es importante es que nosotros logremos identificarlas para entender cuál es el sistema de ideas que está por detrás, o desde qué lugar se están defendiendo determinadas cuestiones. Bien. Bueno, profe, eso sería lo de nosotros. Bueno, muchas gracias. A mí me queda, según la lista, el grupo número 11 de Sofía Maturano, Sofía Cruz, Hernán López y Sol Martínez. Y después también me queda el trabajo de Cristian Brea, que lo hizo solo porque no logró coordinar con un grupo. No sé si los que faltan, y no sé si me está faltando alguien que no me haya enviado el trabajo y yo lo tenga como que no, como ausente. No sé si lo quieren presentar ahora o quieren presentarlo después. Digo esto por el mensaje de Álvaro que estoy leyendo en el chat. Profe, nosotros, bueno, 2 compañeros ya se retiraron y nada, yo al menos estoy recursando de pista y empezaba a las 17:45. Si hay otra oportunidad para que lo presentemos, lo presentamos, y si no, bueno, ponemos ahora, no tenemos drama. No, charlémoslo en consultas. Y lo importante, insisto con esto, es que se puedan sacar las dudas y ver y que yo pueda ver qué tanto se comprendió o no lo que estamos trabajando. Buenísimo, le acabo de enviar el Power y bueno, anoche le mandé el trabajo, no sé si le llegó. Bien, creo que sí. Sí, grupo 11. Sí. Sí, me llegó. Profe, ¿me bueno, escucha? lo vemos en consulta. Soy Fabio, nosotros estábamos en el grupo de Alvarenga, éramos el grupo 4 al parecer en la lista y nos pasaron. Grupo 4. Sí. Ah, ¿los pasamos? Sí, era Alvarenga, Mujica. Sí, acá los tengo. Sí, me llegó el trabajo y todo. Bueno, lo podemos ver en consulta si quieren. Como que no sé si otros chicos están de acuerdo ahí. ¿Les parece bien? No sé, ahí Yanina, Alejandro. Profe. Hola. Sí, por mí no hay problema. Por lo menos nosotros que tenemos que exponer, que somos el último grupo, el Power, puse mal el mail sudo, profe, ahí se lo envío, recién me acabo de dar cuenta, me lo rebotó. Nosotros si podemos poner el miércoles en consulta mejor. Bueno. Porque yo estoy medio corto de tiempo, tengo que prestar la máquina. Indicámelo en el correo, ¿sí? Dale. Le recuerdo para el mismo miércoles y nos juntamos en consulta. Perfecto. Sí, profe, también tenemos una compañera, por eso también para rendir con ella, sería genial. Muchas gracias. No hay ningún problema. Ahí me escribe Camila que no tuvo acceso por la lista. Bueno, mandame un mail, Camila, y ahí con el nombre del grupo, y ahí los agrego yo, ¿sí? Con todos los miembros y el número de registro, por favor. Profe, ¿el link para la consulta es este mismo? No, es otro. Yo se los mando el mismo miércoles, ¿sí? Bueno. Bueno, perfecto. Entonces, grupos que queden, lo trabajaremos en consulta. Cualquier duda, me mandan un correo. Ya está cargado hace varios días los videos de la unidad número 3. Y si no hay nada más, el lunes de la semana que viene, entonces empezamos con la unidad número 3. Profe. Sí. Una consulta, nada que ver, o sea, con el tema de lo que me estaba hablando ahora. Veo que sí, usted ha subido los videos de la unidad 3. Nosotros las compañeras nos hemos dividido por el tema de las guías, o sea, ¿va a subir usted la guía número 3 o...? Pensé que estaba. ¿O no va a haber guía? Sí, claro, la subo. Ahora chequeo bien eso y la subo hoy o mañana. Bueno, profesor, nada más. Todas las unidades van a tener guía de lectura, ¿sí? La otra pregunta, el día de consulta, después que terminen de exponer los compañeros que no alcanzaron a exponer hoy, ¿podemos pedirles consulta, digamos, para profundizar en estos temas si nos queda bien claro?
Sí, claro. Yo tengo consulta los días miércoles en la tarde. Cuando quieran me escriben un correo y nos reunimos, ¿sí? Si es necesario otro horario también, lo coordinamos por correo en algún horario y alguna fecha que podamos. Pero sí, por supuesto. Bien, profe, ¿cuál es el horario Normalmente que de tiene 16 a estipulado de 18, consulta? igual que ahora las clases del lunes, pero podemos ajustar. No, de nada. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Bueno, bien, si no hay más dudas, nos vemos en consulta con lo que haga falta, y si no, el lunes que viene. Que estén muy bien, buena semana. Gracias, profe, igualmente. Chao, profe, gracias. Nos vemos, profe. Gracias. Chao.